Hola y bienvenidos. En el vídeo de hoy de la historiadora vamos a conocer qué y quiénes eran los gladiadores, cuál era su origen, cómo entrenaban. No te lo pierdas porque seguro que te interesa. ¿Quiénes eran estos antiguos guerreros que combatían y morían para entretener al público? ¿Cómo llegaron a ser figuras influyentes en la sociedad romana? Todo comenzó en el siglo VII a.C., en los neblinosos inicios del Estado romano. Roma estaba bajo el dominio de los etruscos, un poderoso pueblo originario de la región que hoy se conoce como Toscana. Se cree que ellos fueron los primeros en organizar combates entre gladiadores. La evidencia proviene de pinturas halladas en Etruria, una región a pocos kilómetros al norte de Roma. Estas pinturas ilustraban a espectáculos sangrientos, así que algunos sugieren que se trataba de ritos funerarios etruscos, adoptados posteriormente por los romanos. En el año 509 a.C., los romanos se liberaron del dominio etrusco y formaron su propia república. Pronto emprendieron la conquista de los territorios vecinos. En las guerras que libraron contra los samnitas y los griegos del sur de Italia, los romanos entraron en contacto con estilos de combate distintos. Las guerras samnitas marcaron los combates entre los gladiadores, pues fue en Samnia donde surgieron. Incluso el historiador Livio menciona un hecho que tuvo lugar en el 308 a.C., en una batalla entre romanos y samnitas. Dice que tras esta, a algunos de los soldados capturados se les obligó a combatir entre sí. Los romanos, siempre prestos a adaptar las técnicas y costumbres extranjeras, adoptaron la práctica de hacer combatir a los prisioneros durante la celebración de un funeral. A estos actos los llamaban munera. La palabra munus, cuyo plural es munera, significaba deber u obligación. Dado que los primeros combates entre gladiadores estaban asociados con ritos funerarios, muchos creen que se realizaban como una ofrenda al difunto. Conforme se hacían con el control de la península italiana, los soldados romanos incorporaron las armas y las tácticas de sus rivales para ponerlas en práctica en las muneras. Se originaron así un gran número de estilos de combate, cada uno de ellos con su arma e indumentarias particulares. El tracio con su espada curvada, el samnita armado con un enorme escudo y un yelmo con una visera, y el murmillo cuyo yelmo se distinguía por tener una cresta en forma de pescado. El término gladiador se deriva de la palabra gladius, nombre de una espada corta utilizada por los romanos. Esta espada, usada para apuñalar más que para cortar, era el arma empleada por las legiones romanas. Al comienzo, eran los ejércitos romanos en sus campamentos en las fronteras los que obligaban a los prisioneros a luchar en las muneras. Estos combates servían para reforzar los valores tradicionales romanos de victoria a toda costa y muerte antes que deshonor. Rendirse era algo intolerable, y para los romanos el prisionero que se hacía gladiador era objeto de escarnio. Las muneras llegarían finalmente a Roma, pero por una razón muy distinta. Las familias nobles deseaban impresionar a los votantes, organizando espectáculos llenos de pompa y derroche. En el año 264 a.C. se realizaron los primeros torneos de gladiadores en Roma, como parte de los funerales en honor de Junius Brutus Pera, descendiente de uno de los fundadores de la República Romana. En lugar de las acostumbradas carreras de cuadriga o la cacería de bestias salvajes, se organizó una lucha entre tres parejas de gladiadores en el mercado de ganado de la ciudad. El espectáculo fue muy modesto y probablemente se organizó para averiguar si existía un mercado para este tipo de eventos. Fue esta la primera vez que los ciudadanos romanos vieron correr la sangre de los gladiadores. Su sed de sangre duraría más de 700 años. Cada gladiador se entrenaba de acuerdo al tipo de arma que usaba. Los primeros torneos de gladiadores en el año 264 a.C. tuvieron lugar en una época en la que la joven república enfrentaba su mayor desafío militar, las guerras púnicas. Estos conflictos entre Roma y Cartago, su rival del norte de África, se extendieron durante más de un siglo, y durante uno de ellos tuvo lugar la invasión de Italia por parte de Aníbal y sus elefantes. A causa de las derrotas de las legiones en las fronteras, los líderes romanos intentaban levantar la moral de sus ciudadanos, organizando torneos de gladiadores cada vez más frecuentes y espectaculares. Pero estos espectáculos también servían como vehículos de propaganda para el expansionista Estado romano.
Usaban prisioneros de guerra para demostrarles a los habitantes lo que sucedía en los territorios fuera de la frontera. La única forma de saber cómo era un bárbaro germano era verlo luchar contra otro prisionero en Roma. Con el objetivo de suplir la creciente demanda de gladiadores aptos para el combate en la ciudad, se crearon escuelas de gladiadores en las afueras de Roma. Estas escuelas eran mitad prisión y mitad centro de entrenamiento. Cada gladiador se entrenaba de acuerdo al tipo de arma que usaba. Los entrenadores, llamados lanistas, adquirían su material en los mercados de esclavos o en las cortes criminales. A estos esclavos se los sometía a un riguroso, constante y brutal entrenamiento físico en el arte de matar, pero igual de importante era la preparación mental. Se mentalizaban para combatir de una forma determinada y obedecer el código de ética de un gladiador, según el cual se debía luchar con dignidad y, de ser necesario, aceptar la muerte con dignidad. Como muestra de sumisión a su nuevo amo, el gladiador rendía un juramento, el Sacramentum Gladiatorium. En él, el combatiente juraba soportar el ser quemado, encadenado, golpeado o atravesado por una espada. Pero estar en una escuela de gladiadores no implicaba necesariamente una sentencia de muerte. Al entrenarlo, el Estado romano le ofrecía una posibilidad. Los romanos pensaban que podían mentalizar a la escoria de la sociedad para que creyera que podía luchar por su redención social, y así formar parte a media de la sociedad y obtener finalmente la libertad. Sin embargo, uno de esos gladiadores eligió otro rumbo para obtener la libertad y se convirtió en una de las mayores amenazas internas en la historia de Roma. En el año 73 a.C., un esclavo griego de la provincia romana de Tracia fue llevado a la escuela de gladiadores de Capua. Su nombre era Espartaco. Pese a ser un esclavo, este se mostraba rebelde y reacio a cualquier intento por disciplinarlo. Espartaco y 70 de sus compañeros decidieron fugarse de la escuela de Capua y se refugiaron en los alrededores del monte Vesubio. Pronto se unieron a ellos otros esclavos prófugos, y de súbito Espartaco se encontró al frente de un vasto ejército rebelde. Al principio, el Senado romano no le dio importancia a la rebelión y calificó a Espartaco de simple bandolero. Pero cuando infligió sendas derrotas a los dos ejércitos enviados para capturarlo, el Senado entró en pánico. Mientras Espartaco y su ejército de esclavos se abrían paso hacia el norte rumbo a la frontera con Galia. Su plan era atravesar los Alpes y llegar a un territorio no gobernado por los romanos, para después quizá dispersar a su ejército. Sin embargo, sus seguidores le hicieron cambiar de plan, tal vez motivados por la venganza o la codicia. Su deseo era atacar y saquear la rica campiña italiana, por lo que retornaron de los Alpes. Esta sería una desafortunada decisión. El Senado eligió para enfrentar a Espartaco a Marco Licinio Craso, un taimado político y despiadado hombre de negocios, quien era también uno de los hombres más ricos de Roma. A pesar de su poca experiencia militar, Craso ofreció cubrir parte de los costos para organizar el ejército. También era un hombre ambicioso, que deseaba hacerse una figura prominente en la política. La forma ideal de hacerlo era como comandante militar. En el año 71 a.C., Craso parte de Roma al mando de 8 legiones. Aunque Espartaco tenía el doble de soldados, las tropas del comandante romano se encuentran altamente motivadas. Los dos ejércitos por fin se vieron las caras a campo abierto en Lucania, al sur de Roma. Si bien combatían con ferocidad, las desordenadas tropas de gladiadores y esclavos no pudieron hacer frente a las disciplinadas legiones de Craso. Según Epiano, historiador griego, eran tantos los muertos que fue imposible contarlos. Las fuentes antiguas también registran la muerte de Espartaco durante la batalla. Para asegurarse de que no volviese a ocurrir una revuelta semejante, Craso le lanzó una brutal advertencia a los esclavos de Roma. Apresó a 6.000 supervivientes de la revuelta, liderada por Espartaco, y los crucificó en la vía Apia, entre Roma y Capua, donde se encontraba la escuela de gladiadores de Espartaco. Roma, la ciudad eterna, ha entrado al nuevo milenio en medio de paz y prosperidad.
Pero 2000 años atrás, los torneos de gladiadores evolucionarían hasta convertirse en un extravagante espectáculo de muerte. Espero que el vídeo de hoy de la historiadora te haya servido interesado y entretenido. Déjame en los comentarios tu opinión, consejos, gustos y temáticas favoritas para ayudarme a hacer un canal mejor para ti. Muchas gracias por apoyarme, suscribiros al canal, comentar y dar like a los vídeos. ¡Hasta el próximo vídeo!